El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, como ustedes podrán notar, amabilísimos y amabilísimas televidentes, Manuel Fermín estuvo muy afectado de esa gripe terrible, pero una gripe muy fuerte, y me sacó de combate, por lo menos jueves y viernes. Por eso tuvimos que repetir los programas que se habían pasado el martes y el miércoles. Pero hoy estamos aquí, con la voz todavía un poco disfónica, apagada, y más que, como yo he dicho aquí, la mía es una voz cavernosa, mala también, pero con ella es que me expreso. Y le pido disculpas porque es una molestia realmente. Y tal vez el sonido, no se oyen bien las cosas, la expresión, la dicción misma se le hace difícil a uno. Bueno, mis excusas por adelantado. De todas formas, hoy se nos apagó un sol, porque hay que decirle así, don Calín Florencio fue un verdadero sol en el campo vegano y del país, porque fue un productor agropecuario muy importante del país. Don Calín fue un hombre muy trabajador. Su asiento en La Vega, 100 años, señores. Recientemente se le celebraron sus 100 años a don Calín Florencio, padre de Lucho, de Papitín y de dos de las muchachas, que son 4 sus hijos. Lucho, mi amigo, quienes nos juntamos en los años finales de los 60, como se dice, para comenzar a estudiar juntos los dos, y nos graduamos de la misma carrera también. Es una persona muy buena, muy seria. Un técnico excelente también, residente en La Vega, todos ellos. Mis condolencias, porque realmente era uno de mis héroes del agro también, don Calín. Porque fueron gente que, además de ellos ser buenos y excelentes productores, influían en los demás. E incluso su hijo Lucho estudió agricultura por
las ciencias agrícolas precisamente inducido por inducción de su padre. Papilín también es productor. Es decir, son unos muchachos que se han dedicado a la agricultura y se han dedicado con mucho fervor, con mucho tesón y además asumiendo siempre todos los impulsos, los desarrollos tecnológicos para los cultivos que ellos hacen, que principalmente arroz, pero también trabajaron mucho con la yuca. Recuerdo que Lucho trabajó mucho con la yuca Valencia, colombiana, para mejorar la calidad, porque es una yuca de exportación. Es decir, son una familia verdaderamente agropecuaria, una familia del campo, del campo y de la ciudad de La Vega, pero es gente del agro. Mis condolencias para la familia Florencio Bencosme. Es una familia realmente ejemplar en la agropecuaria y en la sociedad vegana y en la sociedad nacional. Mis condolencias para la familia. Entonces, en este programa que apreciamos los valores del pueblo dominicano, porque uno tiene que realmente apreciar y darle calor y reconocimiento a los buenos y buenas dominicanas para poder distinguir este país de una sociedad que se ha ido desarrollando y cultivando como que nada, y que le importan los valores y todo es un movimiento, como yo he dicho, las mujeres con unos movimientos espasmódicos de glúteos y de vientre, y las malas palabras y esta música urbana y todo este movimiento, este homus novus que va a revolucionar el mundo. Y señores, cuando nosotros tenemos verdaderas joyas vivas, verdaderas memorias vivas, como es Rafael Solano. Vi que cumplió años el maestro Rafael Solano, a quien yo no he saludado nunca como amigo ni nada. Pero el problema no es por ahí, el problema es que nosotros tengamos que reconocer a esos buenos dominicanos, esos dominicanos ejemplares. Así como nosotros despedimos a Johnny Ventura, que fue ese ícono de Johnny Ventura, ese Dios vivo, diríamos así, que fue Johnny Ventura. Porque la música es un vehículo, como se sabe, es un vehículo de emociones, para canalizar emociones. La música, cada nota que expresa un músico, un cantante, usted ve los gestos y cómo se estremecen hasta sus músculos, o un trompetista de esto de metal, un saxofonista, cómo se le pone la cara, se le infla, bueno, el aire y ¿cómo diríamos? La animación que hace el músico de sus expresiones, las expresiones que hace de su música, mejor dicho. Entonces yo quiero solidarizarme con todos esos dominicanos. Vi muchísimos Twitter y muchas expresiones saludando el natalicio 91, el aniversario del maestro Rafael Solano. Y la verdad que uno se emociona porque sabiendo uno lo que es el pueblo dominicano, que como dijo don Federico Enríquez y Carvajal, que se le atribuye a don Federico, despidiendo el duelo, un panegírico que le hizo a Hostos. Ay, Dios mío, oigan qué dos figuras. A Hostos,
Eugenio María de Hostos, ese sol, ese otro sol antillano, Dios mío. Y don Federico dijo que, oh América infeliz, que solo recuerdan tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. Entonces, uno tiene que acoger esa frase para darle valor a nuestras memorias vivas. Por eso yo quiero felicitar al maestro Rafael Solano. Y pienso al mismo tiempo que no es exagerado de mi parte, lo voy a decir así, echar manos de un adjetivo, el adjetivo histórico, para decir que el maestro Rafael Solano es un músico histórico, un artista histórico del país. Esa es la verdad. Es una verdadera, es casi su obra musical. Se puede decir que es una obra erudita, bibliográfica casi. Yo me puedo decir que hasta se pueden hacer libros de tantas canciones y tantas emociones y las vivencias de un Rafael Solano, porque todos los años del mundo lo tiene en la música. Pero no solamente en la música de él, no ha sido egoísta. El maestro Solano ha formado centenares de artistas dominicanos, los ha educado, los ha encaminado, lo ha corregido, le ayuda. Bueno, ha sido un verdadero maestro, Rafael Solano. Yo creo que la sociedad debemos cuidar, porque el país, yo creo que en los últimos 30 años, este país aquí nadie ha escrito una canción que sirva, con excepción. Tengo mis excepciones, 3 excepciones voy a hacer. Víctor Vito, que en paz descanse Vitico, excelente compositor también Vitico, no tan prolífico como Solano y esta gente, pero imagínese usted, Vitico, Juan Luis Guerra, y un tercero, que la gente podría también sentirse sorprendido que yo lo mencione, pero que fue un hombre que con el folclore hizo una buena obra, que es Luis Díaz, que en paz descanse, Luis Terror Díaz, porque Luis Terror lo que tenía era que se vestía mal y hacía unos gestos raros, pero entonces su talento para crear canciones fue realmente excepcional. Pero aquí hay una sequía con esto de la música urbana y de la misma bachata, porque que los bachateros no saben que lo que hacen es cantar canciones de otros. Entonces, en esta sequía, en esta aridez de músicos, de cantantes y de compositores, señores, esas canciones de Rafael Solano, usted oye Confesión de Amor, por amor, que eso se internacionalizó. Y hay que decir que tal vez, porque nosotros hemos tenido compositores muy talentosos, talentosísimos, porque Luis Rivera fue un excelente músico y compositor también, y Reyes Alfao, creo, Manuel Troncoso, no recuerdo el que murió de Jesús, creo que era Mario de Jesús, que se llamaba, el que creó la canción pero Juan Locua, señores, Juan Locua, puertoplateño también, como el maestro Solano. Es decir, esa gente, nosotros tenemos que guardarle un respeto extraordinario. Por eso, no quise dejar pasar esta ocasión para felicitar al maestro Rafael Solano, porque son 91 años, señores, y el país van a pasar muchos años para lograr tener personalidades como estas que se puedan forjar, porque fíjense, repito, miren la calidad de lo que son las estrellas. Unos urbanos que todos andan llenos de ¿cómo se llama esto? De tatuajes,
que eso es todo un indicio de la calidad de la gente, porque imagínense, eso da como rechazo, desde que uno ve a una gente tatuada, eso como que le da a uno cierto escozor, como dicen. Entonces, las expresiones, esta vestimenta tan peculiar del tigrismo, del ambiente, del entorno, del barrio, de la periferia, entonces, esa es la música de hoy. Entonces hay que apreciar, repito, que tengamos esas glorias, esas memorias vivas como el maestro Rafael Solano, que estén así viviendo en forma como siempre ha vivido Solano, que ha sido un hombre tranquilo. Parece que organizó su vida temprano para tener una larga existencia y fructífera existencia. Así que mis felicitaciones para el maestro Rafael Solano. Gloria dominicana, esa es la verdad. Bueno, hay una noticia económica que es muy buena. Hoy el Banco Central nos anuncia que las remesas del mes de marzo, señores, 888 millones de dólares llegaron al país. Y eso es muy importante. Porque la sumatoria de enero, febrero y marzo nos da 2.396.3 millones de dólares. Y eso nos ha permitido mantener, primero, una moneda que se ha apreciado, la moneda local, el peso. La misma tasa bajó, la tasa del dólar. Y otro detalle también muy importante, que tenemos nos permite tener 14.600 millones de dólares de reservas monetarias en divisa fuerte. Entonces, esa es la importancia que tienen esas remesas. Esas remesas nos ayudan muchísimo a una economía como la nuestra, que tiene que depender de muchísimas importaciones, que al mismo tiempo las exportaciones de nosotros no son tan, diríamos, tan extraordinarias como países que son exportadores, que exportan muchísimo, miles de millones de dólares, no porque sean más grandes que nosotros, porque Taiwán es más pequeño que nosotros y exporta decenas de miles de millones de dólares, decenas, no centenares de miles. Imagínense un país que tiene una inversión de 250.000 millones de dólares en China comunista. La compañía más grande de China es taiwanesa, la que ellos quieren borrar, como está haciendo el psicópata contra Ucrania. Increíble, pero bien, esas notas son muy importantes, porque para la economía dominicana, esas remesas que sigan llegando, más una información que ha servido el Banco Central también, de que la inversión extranjera puede estar a nivel de más de 3.400, 3.300 millones de dólares este año. El turismo, dice el ministro, que se incrementa el turismo, que aunque hemos perdido el turismo ruso y ucraniano, principalmente el ruso, que es el más voluminoso, pero que se ha integrado ahora el turismo canadiense, que hay un buen turismo norteamericano que está llegando y que suple esa deficiencia, ese faltante. Entonces todavía esas aguas de España están muy frías, esas aguas del Mediterráneo, un agua de esa debe estar por lo menos a 14 grados en el día. Imagínese usted, entonces nuestras aguas deben estar mínimo a más de 20 grados en las tardes, en las mañanas y tardes, en horas templadas ahí del sol bien fuerte. Esa playa nosotros, el agua debe estar a 22, 23 o 24 grados, quién sabe. Un agua prácticamente tibia. Y esa agua, y esa arena cálida es lo que le interesa al turista. Ese sol brillante, además, pero el agua que esté tibia. O las aguas de piscinas también, pero imagínese usted esa costa española todavía está muy fría, es decir, que el turismo camina para acá.
Esos son elementos muy importantes. Las zonas francas es un detalle que nos va a favorecer también, nos favorece. Porque con los problemas de China, como hemos dicho, que China, esos cierres de 20, 30, 50 millones de personas en una ciudad, pero unas ciudades como Shanghai, ciudades tan importantes y hay tanta manufactura que se produce en China, que si están cerrados todos esos pueblos, esas fábricas, imagínense, eso nos favorece a nosotros porque muchas empresas de esas se van a instalar aquí. Más el cambio de modelo en Estados Unidos, que no se paga ya ahora, por lo menos en las zonas francas de California, no se paga por ropa terminada, sino por horario a los obreros, pero un horario que vale $15 la hora. Entonces las nuestras son más económicas y mucha gente se puede desplazar a las zonas francas nuestras. Es decir, el país en ese aspecto estamos bien cubiertos. El problema es la inflación. No hay duda que la inflación es un problema sumamente serio. Y las autoridades del Banco Central están luchando con la herramienta más adecuada, según todos los políticos, o mejor dicho, los economistas, los técnicos que saben de la materia y saben que la única forma de luchar con eso es encareciendo el dinero que se va al crédito para evitar que ese crédito abundante demande entonces muchos dólares, divisa para comprar, entonces presiona y la presión cae sobre el peso dominicano, sobre la divisa. Y además, eso encarece todavía más los productos, porque no baja la inflación. Vamos a una breve pausa y seguimos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. República Dominicana reservada para ti. Me gustó esa promoción del Banco de Reserva. Y precisamente voy a hacer un señalamiento sobre eso. El viernes 8 yo leí una noticia que me llamó la atención en el Listín Diario. Y es que se busca personal calificado para restaurantes y hoteles. Léase, para esos asuntos de turismo, porque ahí es que está la masa, la recepción de jóvenes. Porque hay que hablar de los jóvenes, que es el problema básico del desempleo en el país.
muchos jóvenes que están sin empleo, esos jóvenes se sienten abrumados muchas veces, están también se ponen incómodos, se molestan, unos terminan yéndose en yola, otros terminan metiéndose a la delincuencia, otros quieren o ven casi impedido su futuro en los estudios, buscan un trabajito por ahí, se meten en familia y entonces castran sus posibilidades. Y no hay duda que en la formación profesional, no necesariamente la formación titularlo a uno como un profesional de la universidad. El gobierno anunció unos politécnicos. Yo no sé a qué nivel está eso, porque se anuncian muchísimas cosas, pero y eso es dinero y miles y miles y miles y miles, y sigue para adelante. El presidente dice que no inicia Milana, y vamos a hablar de eso luego, porque es tema obligado por el reto que hizo el presidente. Pero se van a crear unos politécnicos para que los muchachos del liceo salgan con alguna habilidad. Pero yo viendo lo que va a pasar con Pedernales, el ministro Macarrulla estuvo por Pedernales, creo también que otro, no sé qué otro ministro, creo que no sé si el de Medio Ambiente o el ministro de Turismo, tuvieron también Sigmund Freud, Sigmund, excelente funcionario, Sigmund, muchacho muy serio, muy bueno. Estuvieron en Pedernales y Pedernales está, diríamos, en primer plano, a espera, está Pedernales esperando que eso comiencen los trabajos, porque se ha anunciado de todo y se le ha enseñado de todo y se le han hecho unos, qué sé yo, unas presentaciones de lo que será este proyecto y la gente está animada esperando que arranque. Yo, pensando en los jóvenes del sur principalmente y los jóvenes todos del país se están preparando, por lo que dice Infotep. Infotep graduó 440 y pico de jóvenes, lo graduó en muchísimas habilidades recientemente. Y creo que fue en Asua o en la zona sur por ahí. Ahora, Infotep, yo tengo unas estadísticas por aquí. Vamos a ver si yo la consigo, estas estadísticas, porque eso me ha llamado la atención a mí, porque no entiendo esa información que leí en el listín que voy ahora a ampliar. Permítanme buscar la información. Bueno, pensé que tenía esta información más. Aquí está. Aquí hubo, en el año 2015, hubo una graduación de 6,000 jóvenes en Infotep. Luego en el 16 subió a 10,000 jóvenes que se graduaron en Infotep. Muchísimas habilidades, muchísimas asignaturas técnicas que tienen, no sé, profesiones técnicas, de electricistas y de todo eso, camareros, bartender, plomeros, carpinteros, qué sé yo, mecánicos automotrices, de diésel, etcétera, etcétera. Una cuarta de 13,000 se graduaron en el 2017. Entonces, Infotep ha señalado que tiene 1,048 programas de capacitación y de estudio. La quinta graduación fue de 40,000. Eso fue en noviembre del 2019. Y una sexta graduación de 151,667 jóvenes en octubre 27 del 2021. Es decir, fíjense la cantidad de jóvenes que se ha graduado en muchísimas de estas profesiones. Entonces, sale aquí, se busca personal calificado para restaurantes y hoteles. Eso me ha llamado la atención porque dice aquí que en la actualidad la hotelería demanda todo tipo de puestos,
Steward, experto en control de costos e inventario, cajeros, baristas, camareros, hostess, sommeliers, bartenders, mixólogos, auxiliares de cocineros, gerentes y chefs. Pero la deficiencia más grande, de acuerdo con el también director comercial de la Fundación Sabores Dominicanos, está en los mandos medios, en los puestos de supervisión y gestión. Entonces, aunque admite que se deben formar nuevos talentos que se adapten a los requerimientos del sector, ahora yo me pregunto, pero ¿y todas estas graduaciones? Entonces, ¿en qué que se están graduando estos jóvenes? ¿Por qué este tema me llamó la atención? Porque en Pedernales, yo no sé si las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas están investigando el movimiento, si hay un movimiento poblacional, un flujo poblacional en Haití a lo interno, hacia Anse Peter. Anse Peter es el pueblo de Huiné. Yo me imagino a Huiné reclutando haitianos y se mudarán miles de haitianos, se van a mudar a Anse Peter y léase a Pedernales para ocupar los cargos, los trabajos que se van a habilitar allí. ¿Dónde van a estar los carpinteros, nuestros albañiles, nuestros gerentes para que dirijan esos trabajos, los maestros? ¿Van a venir de Haití también? Entonces las Fuerzas Armadas debieran estar investigando, no sé si hacen eso, pero sus picochatos, averiguar, su inteligencia, saber qué movimiento, qué flujo puede haber a lo interno ahí, en Anse Peter. Porque la gente se van a meter ahí los haitianos y después van a presionar y van a llenar a Pedernales de haitianos. Y si Pedernales se va a convertir en lo mismo que hoy es Bávaro, Punta Cana, Verón, y habrá su mata mosquito y todos esos tugurios y esos pueblos haitianos, que son pueblos. Entonces vamos a tener eso mismo, vamos a replicar eso en Pedernales, pregunta Manuel Fermín. Se están preparando los jóvenes del sur principalmente, porque esos 440 o 450 que se graduaron, me imagino que habrán estudiado estas cosas, saben inglés, porque la mayoría de los haitianos aprenden inglés, porque los haitianos, como saben que andan solos prácticamente, con ese patuá de ellos, no se habla, nadie habla de eso en esta área del Caribe, ni en América Latina menos. En Estados Unidos, ellos saben que tienen a Estados Unidos, a Canadá enfrente. Y en Canadá, ¿qué es lo que hablan? Francés e inglés. Y en Estados Unidos hablan inglés. Entonces los haitianos son inteligentes para eso, porque ellos saben que están solos, como francófanos en esta parte del Caribe, en el Caribe occidental. Y se preparan, la mayoría de sus estudiantes se preparan para estudiar, lo preparan en lengua. Entonces, República Dominicana, si vamos a hacer las cosas, tenemos que hacerlas bien hechas y hacerlas con tiempo. Porque si no, Pedernales va a ser un polo turístico para haitianos. Eso es lo que va a haber ahí. Muchísimos haitianos, y la prostitución haitiana se va a mudar a Anse Peter y de ahí se mudan a Pedernales. Ojalá no pase eso y todo esto sea un sueño de Manuel Fermín, un sueño loco de Manuel Fermín. Pero es que eso es lo que estamos viendo. Y entonces, con el entusiasmo que tienen estas autoridades para acoger haitianos y para legalizar haitianos, porque fíjense ahora vienen con cédulas, que yo no sé cuál es la base de datos, pero como tenemos un presidente de la Junta Central Electoral tan exigente con sus papeles y con los partidos políticos y con sus patrones y sus padrones, perdón. Entonces, yo quiero que la Junta Central Electoral nos diga con claridad con qué documentos es que se le va a dar cédula a gente que dice que son ni que residentes aquí y que la misma migración se ha inventado nombres con ellos. Porque si le da carnets a gente que no tienen documentos, porque los documentos que puedan tener son falsos, porque esa gente no tiene actas de nacimiento haitianas. Y los que nacieron aquí ni tienen haitianas ni tienen documentos dominicanos, pero son haitianos
Y entonces, ¿con qué documento le pueden dar un carnet y luego de ese carnet ir a la Junta Central Electoral a pedir una cédula de extranjero? Imagínense por dónde que andamos. Pero esa es la autoridad que tenemos, que nos tiene confundidos, por lo menos a mí me confunde. ¿Por qué? Pues lo he dicho claro, no creo en esos discursos de ninguna de las autoridades nacionales. Porque me dicen una cosa por allí y se hace otra por acá. Vamos a ver el muro va a delatar, el muro va a hablar. No se ha iniciado, por lo menos, la parte física. Van con las mediciones, los trabajos de campo, léase las mediciones según los agrimensores y las discusiones de terreno y esas cosas. Pero desde que veamos la calidad de lo que se haga, vamos a saber si el muro va a ser un muro para impedir que entren o es un muro para impedir que se roben los ganados de los productores o las cosechas de los productores nacionales. Vamos a esperar, pues no nos vamos a adelantar tampoco y a poner la carreta delante de los bueyes. Bueno, hay varios temas que están en discusión. Ahora, el presidente estuvo de visita por la zona norte del distrito, no del Distrito Nacional, sino del Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, o el municipio Santo Domingo Norte. Pero el presidente hizo unas declaraciones que a mí me parece que no son prudentes. Yo no le voy a decir imprudentes, pero le voy a decir que no son prudentes. No sé si ese trabalengua ahí, como se dice, o esta expresión puede confundir. Pero quiero decir que ese reto que ha hecho el presidente, tal vez en estos momentos no es bueno que un presidente actúe en forma tal vez tan... eso no es odioso, pero se ve tal vez hasta prepotente que el presidente rete a la oposición, que la oposición le haga críticas. Porque, por ejemplo, el presidente no se puede sentir molesto porque le hagan crítica por ejemplo, a ese proyecto, a ese impulso congresual de establecer una ley, una normativa para importar sin aranceles 67 productos que entienden mucha gente, pero no son solamente los políticos. Yo espero que las cabezas más pensantes del Ministerio de Economía y del Banco Agrícola y de Agricultura le respondan a Andy Daguar o a Leonel Fernández esos artículos, dos artículos que han publicado, donde expresan claramente las dificultades de aprobar esa ley para eliminar los aranceles durante 6 meses a 67 productos, no solamente materia prima, sino a productos terminados. Pero no hay un técnico y un productor agropecuario que no nos hayamos pronunciado también en contra de eso. Todo el que conoce la producción nacional sabe, y hemos opinado sobre eso, que ese es un mal ejemplo. Hoy leí un artículo de mi amigo Franklin Baez Brugal. Franklin, que es un pensador y un buen compositor. A mí se me olvidó mencionar a Franklin Baez Brugal. Perdóname, Franklin, pero Franklin es un excelente compositor también. Lo que pasa es que Franklin no hace mucho. Franklin es un empresario y eso es casi como un hobby de él, es un extra de él. Pero eso es parte de la música, que como he dicho es un vehículo para canalizar emociones. Y Franklin canaliza sus emociones en esas composiciones. Es un gran compositor, pero también es un columnista. Y Franklin me recordaba algo hoy en ese artículo. Y fue la desaparición del maní sobre la base de la ley PL 480. Y es verdad. Esa ley PL 480, como yo decía la semana pasada, son aquellos excedentes producidos en Estados Unidos, que aquellos excedentes que Estados Unidos lo tenía, le pagaba para que no sembraran a los productores,
Pero al mismo tiempo, ¿qué hacían? Lo vaciaban en América Latina, porque no podían tener esos excedentes guardados. Yo iba a Estados Unidos a comprar productos para Inespre y usted veía las bodegas y los granos, como el maíz, te vendían cosechas de 2 y 3 años de atrás, iban reponiendo cosechas nuevas. Entonces, Estados Unidos tenía esos excedentes, lo canalizaba vía la PL 480. ¿Y qué características tenía eso? Primero, financiándole a los productores para que no sembraran, subsidiándolo también si sembraban, y subsidiando las exportaciones, todavía más grave, subsidiar las exportaciones, porque entonces la mandan a precios subvaluados. Pero ¿qué hacía Estados Unidos con eso? A 40 años, fiado, países pobres como los nuestros, 40 años de crédito con 10 años de gracia. ¿Quién iba a rechazar una oferta llena de maíz, de grasas, de habichuelas, de arroz que venía amparado bajo ese programa? Pero ¿qué pasó? Desapareció el maní, porque la manicera dijo, bueno, yo no voy a sembrar más maní. Pues ¿para qué voy a sembrar maní si me mandan la pasta y me la dejan fiar aquí también? Fiada, Inespre se la fiaba también a los productores de manicera, por ejemplo. Y eso, entonces sacó el cultivo, porque nadie iba a sembrar maní. ¿Para qué la manicera iba a estar financiando un cultivo corriendo riesgo? O el Banco Agrícola, teniendo la facilidad de importación a los Estados Unidos de la pasta, y la torta misma le servía de alimento para los animales. Era un negocio redondo. Bueno, eso fue el efecto de importar con tasa cero, porque esos productos venían, nosotros los retiramos en Inespre con tasa cero, no pagábamos impuestos y se lo distribuíamos al pueblo. Pero los productores, desde luego, había una cláusula en la PL 480 que esos beneficios que generaban esos productos debían utilizarse para fomentar otros cultivos o ayudar a los productores que tenían esos cultivos, que se sustituían con esas importaciones. Lo que pasa es que los gobiernos hacían los chivos locos y no aplicaban eso. Pero esa era la realidad, y eso me lo recordó hoy ese artículo de Franklin. Y felicito a Franklin Baez Bruga. Entonces, el gobierno no se puede sentir bravo porque le hagan esas objeciones. ¿Qué es lo que hay que ponerle aquí? Como hemos dicho, yo lo he dicho 1000 veces aquí. Vamos, liberen de impuestos todo lo que es el sistema de riego de micro y microaspersión y goteo. Todos esos aperos y los laboratorios in vitro, y vamos a liberar a las casas de cultivo, los invernaderos, todo eso y otras herramientas que son muy caras, pero son muy útiles para conseguir un buen avance tecnológico. Vamos a una pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más fría
patria reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, hemos dicho que el presidente le ha dejado un reto a la oposición, cáiganme atrás. Es decir, el presidente se siente con esos baños de pueblo que se da el presidente en un país, como yo he señalado otras veces, que el abrazo a un presidente o el saludo a un presidente es una especie de soplo divino. La gente lo interpreta así, la gente común, la gente más humilde, los más pobres, qué sé yo. El presidente siente todo ese apoyo y piensa que el presidente pensará, bueno, pero este pueblo está totalmente conmigo. No es así, tan así, presidente, tengan cuidado. La ebriedad colectiva, todo ese delirio, hemos dicho nosotros muchas veces aquí, ese delirio que da la calle, el remolino de la calle. El 1984, señores, fue una Semana Santa así mismo, se fue la gente tranquila y el gobierno de Salvador silbando. Como se dice, eso andaban silbando, fumando, como dicen, fumando en un pleno parque, en primavera, tranquilo. Y al día siguiente, al domingo de resurrección, el lunes, un desorden mayúsculo a nivel nacional y fíjense, la revolución lumpen o como se le quiso llamar, pero eso fue un caos nacional, muertos por centenares, robo, un desastre. El gobierno se creía que estaba muy tranquilo. Ahora mismo el gobierno luce que está muy tranquilo. Bueno, estamos llevando muchísima gente de otros partidos, se lo estamos quitando, hacemos actos públicos. Esos actos públicos hay que gastar mucho dinero. La oposición se queda callada y mira. Pero le anotan la placa si van vehículos oficiales. El presidente emitió un decreto que los domingos tienen que estar los vehículos oficiales trancados. Hay que ver todas esas cosas porque uno sabe cómo se maneja esta oposición aquí. Esto no es momento como para que el gobierno, el presidente esté retando a la oposición, pienso yo. Porque que hay un ambiente peligroso. El 25 hay anunciado un paro en las 14 provincias del Cibao. ¿Quiénes organizan eso? El Falpo. Eso es la revolución lumpen. Pero uno no sabe dónde esas cosas pueden terminar. O los mismos partidos de oposición entonces pueden enchinchar eso, como dice. Y más el PLD que tiene atrás esa como dice, esa espada. No atrás, en la garganta también. Y la pared atrás y la espada de Damocles en la garganta. Con esos juicios. Entonces el PLD se mete en cualquier cosa. El PLD de Danilo Medina, ese Partido Laboral Danilita, se mete en cualquier cosa para agitar la calle. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el rebú para hacer tal vez meterle miedo al gobierno. El gobierno necesita de los partidos de oposición, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo y los demás. Eso no lo rete, no lo trate de humillar o no lo trate de machacar o aplastar porque tienes el poder. Tengan cuidado. Hemos dicho nosotros esas cosas porque como la situación que hay, el problema de los precios, de la inflación, el gobierno está, como dicen, en una posición frágil, aguantando los precios de los combustibles. Pero esos precios de los combustibles, eso lo dejan solo. Y el gobierno sabe que no va a soportar eso mientras tanto. El petróleo bajó a $90, pero todavía estaba bajo el amparo del subsidio. Pero ¿y el gobierno va a aguantar eso con el déficit fiscal que pueda eso generar? Con la luz aumentada, que aumentan los pasajes, aumentan los combustibles, aumentan los alimentos, aumentan las medicinas. Se quejan los hospitales que no tienen todos los equipamientos. Se quejan las comunidades que le falta la carreterita, que le falta el camino vecinal, que le falta el puente, aquello. Se van sumando todas estas cosas.
viene y sorprende al gobierno una situación como esta, y entonces no encuentra apoyo, no encuentra una oposición responsable probablemente para que pueda escoltar al presidente o al gobierno del presidente Abinader. Entonces el presidente no puede, yo creo que esos retos se ven mal, porque el presidente tal vez se sintió molesto porque le han criticado que anuncia muchas obras, pero es que también 1.500 millones en Santiago, 4.000 millones en San Pedro de Macorís, 2.000 millones por allí, 1.700 por aquí, va 1.000. Entonces la gente dice, pero ¿y de dónde que va a salir todo este dinero? Entonces el presidente no se puede sentir molesto por eso. Que siga trabajando, el presidente va, visita, hace su cercanía, nadie le puede criticar eso al presidente, al contrario, tiene que saludarlo. Que el presidente siga trabajando, que exprésese con sus obras, usted la entregará. Fíjense lo que dice Leonel Fernández, que bueno, allá ni me mencionan las obras que yo promovía o que promoví. Y la historia, yo he dicho, siempre la historia, la callada se venga. Porque fíjense que los primeros críticos del gobierno de Leonel Fernández, cuando la inversión del Homs en Santiago, se le criticó que Leonel Fernández, para darle vida a un proyecto que se veía un proyecto bueno, como el Home, pero había que apoyarlo. Y el gobierno parece que metió 25 millones de dólares en esa obra para no dejar que fracasara. Los médicos estaban, parece que las aspiraciones eran más que las posibilidades. Y ese proyecto necesitaba un apoyo económico. El gobierno lo invirtió. El proyecto ha sido un total éxito, el Homs. Ese proyecto ofreció devolver el dinero al gobierno porque ellos se sintieron satisfechos y bien, y que incluso devolvían eso o en acciones o se quedaban con las acciones, si quería el gobierno, no recuerdo cómo eso, pero yo creo que le pagaron al gobierno. Entonces, sus mayores críticos son los que hoy aprueban o asusan al presidente a que le preste los 2.000 millones a los médicos de las clínicas privadas, que yo lo veo muy bien. Esa gestión a mí me gustan, porque esos son actos que van en apoyo de los pequeños. Ahora, a mí me gusta eso, pero para las clínicas del interior, que ese dinero priorice las clínicas de Barahona, San Juan y Neiva, esas tres por allá, por ejemplo, para que la gente de por ahí tenga acceso a buena medicina, a buenos equipos, seguros, equipos buenos de laboratorio, los análisis clínicos se necesitan por allá, equipos de radioterapia o equipos de radiografía y sonografía y cosas. Todo eso que las clínicas muchas veces no lo pueden comprar, las clínicas pequeñas, de los pueblos, de las provincias. Ese dinero debiera estar dirigido a esos centros médicos que están allá, porque los médicos no quieren ir a los pueblos porque no ganan dinero, pero tampoco tienen equipo para hacer los trabajos que se tienen que hacer aquí. Entonces, ¿a dónde va a venir la gente de San Juan de la Maguana a hacerse los estudios aquí? Pero si en San Juan tal vez hay un buen centro de diagnóstico, no tienen que venir aquí. Hacerse un estudio, por ejemplo, un estudio de cardiología, o un estudio de una zona, qué sé yo, la cabeza, o la vía digestiva, o las vías respiratorias, etcétera, etcétera. Como hay todo este equipaje que tienen las clínicas que están en Santo Domingo y en Santiago. Entonces, ese proyecto de financiamiento es muy bonito. Y ojalá, porque lo malo del sector privado que después no pagan. O los guagüeros han pagado aquí. No solamente los de zona franca, que eso se lo robaron al gobierno, porque ese fue un dinero, eso era un fondo que había para eso. Pero los choferes también se quedaron con las guaguas y no la pagaron. Ahí andan privando en serio. Muchos de ellos. Y camiones y de todo. Entonces, los médicos, excelentes las clínicas, pero yo me gustaría que el presidente puedan orientar esos fondos a esas clínicas, porque es que los médicos especializados no quieren ir al interior. Entonces, una buena clínica en San Juan de la Maguana, o una buena clínica, un buen centro de diagnóstico, por ejemplo, en Barahona, para centros de diagnóstico eso fuera un éxito. Que se instalen esos centros de diagnóstico con buenos profesionales allí, que lo puedan pagar a aquella clínica, y que haya un servicio que incluso se le pague a los
El dinero que pueden reembolsarle al gobierno, que el gobierno se lo devuelva en servicio, que se lo devuelvan a la población más humilde. Qué sé yo, o pueden auxiliar los hospitales de la zona. Ese proyecto es muy bonito, pero me parece que debiera estar orientado por ahí. Por eso es que muchas cosas, pero yo no sé, porque uno también hace sus opiniones, pero no necesariamente las opiniones de nosotros valen tanto como las opiniones de técnicos en la materia, como dice. Uno hace estos comentarios porque, como se dice, hay que hablar de todas estas cosas. Pero, repito, el presidente lo que debe ser es prudente. No es que haga como Cincinato. Yo creo que el único que se parecía a Cincinato aquí era Pedro Santana. Que Pedro Santana, de presidente de la República, ahí buscaba un cachimbo, se iba y se tiraba en una hamaca allá en el Prado a colear toros y a domar caballos y a coger un arado, una yunta de bueyes y preparar sus terrenos del Prado. Pero eso era lo que hacía Cincinato. Y era militar Cincinato, romano, senador, y fue también dictador, qué sé yo, como cónsul, no sé, le llamaban así, pero era gente que Cincinato iba al Senado, señores. Hacía leyes, propuestas de leyes, pero un tipo genial. Hoy terminaba su trabajo de leyes y se iba al campo, cogía su arado a preparar su tierra. Pero Santana hacía eso, pero uno no le va a exigir eso a don Luis Abinader. Pero el presidente lo que debe ser, como es él, que ha sido sencillo, una persona, pero si se envalentona y comienza a enfrentar tan temprano a una oposición que ahora es que se está, como se dice, espabilando, hay que tener cuidado. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega, al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.